En anestesiología hay 4 grandes temas que tenemos que manejar. Uno de ellos corresponde a este de acá, al riesgo anestesiológico, ASA. El otro tema es el acceso a la vía aérea, pero la vía aérea quirúrgica, es decir, cuando no se puede intubar al paciente, ¿qué accesos tenemos a nivel cervical? Específicamente la punción cricotiroidea y la traqueostomía. Luego vienen ya los temas propios de anestesiología, que implican anestesia regional y el uso de los fármacos, de los anestésicos locales como fármacos, lidocaína, bupivacaína, y los anestésicos generales. Vamos a empezar con el riesgo anestesiológico, ASA. El riesgo anestesiológico ASA es un score, más que score, es una clasificación que toma como referencia el estado de salud del paciente, el estado de salud, el estado físico, para con esto sacar una probabilidad de muerte. Es decir, es un riesgo quirúrgico de alguna forma, porque valora la probabilidad de fallecimiento de una persona según su estado de salud, según las patologías y los antecedentes que pudiera tener. Hay un ASA 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El ASA 1 hace referencia a aquel paciente quirúrgico, pero que no tiene otras patologías concomitantes. Voy a poner sano acá, pero entre comillas, porque de hecho lo van a operar de algo, ¿no? O sea, sano, sano no está. Pero no tiene patologías cardiorrespiratorias ni patologías sistémicas de importancia. Luego viene el ASA 2, que hace referencia al paciente que tiene patologías leves a moderadas, pero que no generan limitación funcional. No generan limitación funcional al paciente y por el contrario se encuentran bien controladas. ¿Okay? Ejemplo, una hipertensión bien controlada, una diabetes es diabético pero está bien controlado, tiene enfermedad renal crónica, pero su creatinina está normal, está bien manejado, etc. No le genera limitaciones, está compensado en general. El ASA 3 vienen a ser ya patologías severas, pero que además sí presentan limitaciones funcionales al paciente. Además, que se encuentran mal controladas. Es un hipertenso que de repente no toma su tratamiento, se va a operar, le toman la presión y está elevada. Igual es diabético, no hace dieta, no toma su tratamiento y le van a operar y está con la glicemia elevada. Entonces, vean que el 2 y el 3 son completamente antagónicos en general. El ASA 4 le voy a cambiar de color porque hace referencia a patologías severas también, pero que ponen en grave riesgo la vida del paciente. O sea, no solamente es un hipertenso que está con la presión alta, porque de repente ni cuenta se da que tiene la presión alta, ese es un ASA 3. En el caso del ASA 4, ya se encuentran complicaciones propias del mal manejo de las patologías. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestivas, insuficiencia respiratoria severa, angina, una angina inestable. El paciente que ha tenido un evento, un accidente cerebrovascular hace menos de 3 meses. Paciente que ha tenido un infarto agudo al miocardio hace menos de 3 meses. Es decir, tiene alto riesgo de morir en esta cirugía. El ASA 5 es aquel cuya probabilidad de sobrevivir es menor a 24 horas. O sea, es altamente probable que muera dentro de las 24 horas. Generalmente son pacientes que ni siquiera pueden llegar en buen estado a una sala de operaciones. Por ejemplo, la ruptura de un aneurisma. La ruptura de un aneurisma es gravísimo, ¿cierto? Y tiene alta probabilidad de morir, pero hay que operarlo. Igual la cirugía es probablemente su única oportunidad para sobrevivir. El ASA 6 es un paciente que ya tiene muerte cerebral. ¿Y por qué lo clasificamos todavía? Porque estos pacientes con muerte cerebral tienen que pasar a ser donadores de órganos. Por eso todavía se le clasifica. Bien, entonces, ASA 2, patologías bien controladas sin limitaciones funcionales. ASA 3, patologías mal controladas con limitaciones funcionales. ASA 4, que pone en riesgo la vida, ya hay ejemplos específicos acá. ASA 5, el que tiene alta probabilidad de fallecer dentro de las próximas 24 horas. Y ASA 6, muerte cerebral.
Por supuesto que a mayor grado de ASA, la probabilidad de fallecimiento es más alta. En la vía aérea quirúrgica tenemos que reconocer dos tipos de accesos. Un acceso que está entre el cartílago, voy a poner acá los nombres, el hueso hioides, el cartílago tiroides y cricoides, y luego vienen los anillos traqueales. Entre el cartílago tiroides y cricoides se encuentra una membrana, la membrana cricotiroidea, que es factible de ser punzada. Esa se conoce como la punción cricotiroidea. En cambio, más abajo, entre el segundo y tercer anillo traqueales, que a veces puede ser entre el tercero y cuarto, pero a este nivel ya estamos en tráquea, ya no estamos en la membrana de arriba. Al ser tráquea, punzar en esa zona, disecar para colocar una cánula, a este procedimiento se le denomina traqueostomía. Entonces, punción cricotiroidea, la superior, en la membrana cricotiroidea, y traqueostomía, la inferior. Empiezo con la punción cricotiroidea. La indicación para punzar a nivel de esta membrana de emergencia es tener una obstrucción de la vía aérea superior. Estamos hablando de situaciones de emergencia, obstrucción de la vía aérea superior. ¿Okay? Dan un edema de glotis, algún trauma que amerite que sea imposible poder ventilar por vía oral. Oral o nasal. El acceso debe hacerse entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Eso se denomina la membrana cricotiroidea. Membrana cricotiroidea. ¿Okay? Complicación común de este tipo de acceso a nivel de la membrana cricotiroidea, una complicación frecuente es la lesión de la glotis. Acá la glotis puede lesionarse. ¿Okay? La traqueostomía es un procedimiento ya usualmente un poco más electivo, porque para colocar una cánula a ese nivel tenemos que disecar, y este proceso de disección usualmente se hace bajo anestesia general en un paciente en sala de operaciones. Por lo tanto, la indicación es con frecuencia, ¿no?, más electiva. Y aquí la principal causa de traqueostomía o la principal razón es la intubación prolongada. Paciente que tiene un tubo endotraqueal generalmente más de 15 días o con proyección a tener más de 15 días, tal vez está en coma o algo, debe hacérsele una traqueostomía. El acceso es entre el segundo y tercer anillos traqueales, eventualmente pudiera ser entre el tercer y cuarto anillo traqueal. No más arriba ni más abajo, porque esto puede traer complicaciones. ¿Y cuáles son esas complicaciones comunes de la traqueostomía? Para empezar, la hemorragia. La hemorragia es una de las complicaciones tempranas más comunes. Puede generar fístulas con incluso a veces hasta con el mismo esófago o con algunos otros vasos sanguíneos. ¿Ok? Puede generar estenosis. De todas las complicaciones comunes de la traqueostomía, voy a resaltar a la estenosis como la complicación más frecuente. Entonces, no olviden, si estamos en una obstrucción que pone al paciente en un estado de emergencia, aquí lo que hay que hacer es hacer una punción cricotiroidea. En el caso de las traqueostomías, el acceso debe ser ya un poco más abajo, a nivel traqueal, y generalmente hace cuando hay intubación prolongada. Por supuesto que un paciente que se le ha hecho punción cricotiroidea, como es una punción de emergencia, es muy probable que después necesite la posibilidad de una traqueostomía. Es decir, todos los cricotiroideos, los que han recibido punción cricotiroidea, podrían tener necesidad o indicación de hacerse la traqueostomía. ¿Ya? Listo, algo que tienen que tener claro acá son las complicaciones. En el tema de anestesia regional, no olviden que hay dos tipos de anestesia. Una anestesia, abajo voy a usar un rato el espacio en blanco, anestesia general, que implica sedar al paciente, generar una pérdida de la conciencia reversible, que esté dormido,
¿cierto? Eso es una anestesia general. Pero una anestesia regional, el paciente está despierto y solamente se bloquea el dolor a nivel de los plexos o nervios o órganos o extremidades, etcétera, solo la región que necesitan anestesiar para que no le duela. Entonces, o el paciente está dormido, general, o está despierto, anestesia regional. ¿Ok? Bien. Empezamos con la anestesia regional. Y dentro de la anestesia regional hay varios tipos de anestesia. Puede ser, por ejemplo, la anestesia que se coloca para una pequeña sutura. Es una anestesia regional. Algunos le llaman anestesia local, pero en realidad están anestesiando solo una región. Tal vez se va a operar el miembro superior de una fractura y se bloquea el plexo braquial para quitar la inervación a todo el miembro superior. Es un tipo de anestesia regional. Por ejemplo, van a punzar, como en la imagen, la columna, a nivel de la columna, por entre las apófisis espinosas, están optando por una anestesia regional porque esto va a bloquear las raíces de cierta región. Entonces, esta es la que nos interesa porque este tipo de anestesia se le llama anestesia neuroaxial, la que se coloca a nivel de la columna vertebral. Que puede ser de dos tipos, extradural o intradural. Por supuesto que es extradural si es que no atraviesa la dura madre, pero si atraviesa la dura madre se denomina intradural. ¿De qué depende entonces que sea extradural o intradural? Si atraviesa o no la dura madre. La extradural se queda fuera, la intradural sí atraviesa. A la extradural también le pueden llamar epidural o pueden llamarle peridural. Y a la intradural pueden llamarle raquídea o pueden llamarle espinal. ¿Qué fármacos se colocan o se inyectan en esta región? Los fármacos que se colocan a este nivel son los anestésicos locales como grupo farmacológico. Estoy hablando de la lidocaína, bupivacaína y en general opiáceos. ¿Ok? Los opiáceos. El nivel de seguridad que debe usarse en la anestesia neuroaxial es siempre de L3 hacia abajo. ¿Por qué? Porque hasta L2 puede llegar la médula espinal y si ustedes punzaran a ese nivel podría haber un trauma vértebromedular. ¿Ok? Listo. Esto según los tipos de anestesia. Esta anestesia regional, si bien no duerme al paciente, no se hace sedación al paciente, tiene algunas complicaciones y contraindicaciones. De hecho, la complicación más común e importante es la hipotensión, pero puede ser una hipotensión severa que puede llevar al shock incluso. Por eso es que una de las contraindicaciones está en relación. Una de las contraindicaciones más importantes es la hipovolemia. Paciente que está con hipovolemia, con caída de la presión, es importante que antes de colocársele una anestesia regional tenga que ser correctamente hidratado, que se reponga volumen. ¿Ok? Hipotensión. Pero no es la única complicación, puede haber también depresión respiratoria. Voy a poner acá parálisis respiratoria. Puede llevar incluso a la bradicardia. No es lo único. Puede haber íleo, estamos hablando de clínica de obstrucción intestinal, puede haber bradicardia, íleo, retención urinaria, parestesias en miembros inferiores, etc. Pero la cefalea es una importante, pueden escribirlo, cefalea. La hipotensión es la contraindicación más importante porque esto puede llevar, como les comenté hace un momento, al shock. ¿Ok? Por eso la hipovolemia, el shock, el compromiso hemodinámico suele ser contraindicación para colocar una anestesia neuroaxial regional. Habíamos comentado hace un momento que el grupo farmacológico que se inyecta en esta zona, no solo en la columna, sino en otras anestesias regionales, por ejemplo la infiltración cutánea para hacer una sutura o procedimientos muy locales, poco invasivos, ¿qué anestésicos se usan? Probablemente conocen más lidocaína, bupivacaína, pero no son los únicos. Hay otro tipo de fármacos. Por ejemplo,
Las amidas y los ésteres son los grupos farmacológicos. Los anestésicos locales se dividen en dos grandes familias: ésteres y amidas. Los ésteres son un grupo de anestésicos locales que tienen dentro de su estructura molecular justamente un enlace tipo éster. En cambio, las amidas son otro grupo farmacológico de anestésicos locales que tienen como enlace un enlace tipo amida. Entonces, todo depende del enlace. Los ésteres son moléculas altamente inestables. El enlace tipo éster es un poco fácil de romper, fácil entre comillas, ¿no? Y se metaboliza con mucha facilidad donde en el plasma. En cambio, las amidas son moléculas más estables. Necesitan al hígado para tener un adecuado metabolismo. Son más difíciles de romper. Esto hace que tengan metabolitos libres en menor cantidad, las amidas. Por lo tanto, tienen menor probabilidad de shock anafiláctico, en general menor probabilidad de complicaciones. En cambio, los ésteres, al ser moléculas inestables, liberan metabolitos con facilidad y eso puede generar efectos adversos, reacciones anafilácticas. Las amidas, que son más conocidas, más usadas, son la lidocaína, la bupivacaína, pero también tenemos a la levobupivacaína, a la mepivacaína, a la ropivacaína, a la levobupi, ya les mencioné, a la prilocaína, etc. Lido y bupi son las más comunes. En cambio, los ésteres suelen ser cocaína, procaína, clorprocaína, tetracaína, benzocaína, etc. Bien, les comenté que los ésteres son poco usados por su alta inestabilidad y alta posibilidad de liberación de metabolitos. Por eso que usamos más amidas. Y dentro de ellas, los anestésicos más usados son la lidocaína y la bupivacaína. La lidocaína tiene un tiempo de duración analgésica aproximado de 60 minutos, a veces menos. En cambio, la bupivacaína tiene un tiempo aproximado de 180 minutos, en realidad 2 a 3 horas aproximadamente. Quiere decir que la bupivacaína es uno de los de mayor tiempo de duración. La lidocaína tiene la alta probabilidad de ser neurotóxica, puede generar alteraciones de los nervios que está bloqueando. Y la bupivacaína suele ser principalmente cardiotóxica. No olviden que ambas tienen casi el mismo mecanismo de acción. Estamos hablando que bloquean los canales de sodio. Al evitar que el sodio ingrese a la célula, están evitando la despolarización. Por eso, al evitar la despolarización, están reduciendo la posibilidad de estímulo doloroso. ¿Ok? Bloquean canales de sodio. Lidocaína, neurotóxica; bupivacaína, cardiotóxica, por supuesto, depende mucho de la dosis y demás. Bien. Y los anestésicos generales se dividen en 3 grandes grupos. Por ejemplo, tenemos acá los hipnóticos, que son los fármacos que van a generar la sedación, la hipnosis, la pérdida de conciencia; los relajantes neuromusculares y los analgésicos. Empezamos con los hipnóticos, que les comenté que son los que hipnotizan, pues no hacen dormir. Son 2 tipos de hipnóticos que solemos usar: los inhalatorios y los intravenosos. De hecho, cuando se usa ambos combinados, se denomina una anestesia balanceada. ¿Ok? Dentro de los inhalatorios, el más importante es el sevoflurano, es el más usado, no necesariamente el más potente, porque va a depender mucho de algunas características físico-químicas, pero el sevoflurano es el más usado. No olviden que es un fármaco, el sevoflurano es un fármaco del grupo halógeno, es un halogenado. ¿Por qué? Porque es derivado del flúor, tiene flúor en su composición química, por eso es del grupo halógeno y se les llama halogenados. El sevoflurano en particular es un gas volátil, que se usa una máquina vaporizadora para poder llevarlo a través de una mascarilla y el paciente
Al respirarlo, aspire el sevoflurano y eso le genera, va de los pulmones hacia el sistema nervioso central. Entonces, gas volátil, ¿no? Es un fármaco, el sevoflurano, que bueno, se administra en forma de gas y tiene un tiempo de duración aproximado de 3 a 5 minutos de analgesia y de anestesia. No olviden que este fármaco, el sevoflurano, no es un analgésico potente. Es decir, tiene 3 a 5 minutos de hipnosis, perdón, porque es un hipnótico, pero no tiene una analgesia importante, muy leve. Tampoco es relajante neuromuscular. ¿Okay? Es principalmente hipnótico. La ketamina es un fármaco que además de ser hipnótico, es un buen analgésico. O sea, este sí puede aliviar el dolor. No es relajante neuromuscular. Uno de los efectos de la ketamina es que aumenta la presión arterial, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Al aumentar el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la presión intracraneana. Esto hace que pacientes hipertensos, tanto de hipertensión arterial como hipertensión endocraniana, debemos tener cuidado en usar ketamina. Eleva también la presión intraocular, por lo tanto debe ser usado con cuidado en pacientes con glaucoma. ¿Ok? Entonces es un hipnótico, un analgésico relativamente bueno, pero que tiene contraindicaciones. Hipertensos mal controlados, pacientes con hipertensión endocraniana, pacientes con glaucoma, por lo menos se debe tener cuidado en su administración. ¿El propofol es hipnótico? Sí, es un muy buen hipnótico, pero no es ni analgésico ni relajante neuromuscular. Solamente tiene efectos sedantes principalmente. Ahora, el propofol prácticamente funciona contrario a la ketamina. Disminuye la presión arterial, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, por lo tanto disminuye la presión intracraneana también. ¿Okay? El propofol se usa mucho en los trastornos del sueño en algunos lugares. El midazolam es una benzodiazepina y como benzodiazepina, ¿qué es? ¿Es hipnótico? Sí, pero no es analgésico, pero sí es un relajante neuromuscular. Es un bloqueador neuromuscular. Entonces se puede usar así también. Los tres son hipnóticos. El gran tema del midazolam es que además que disminuye la presión arterial, además que disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la capacidad de ventilación, genera depresión respiratoria y de hecho es una de las principales causas de muerte en los pacientes anestesiados. La depresión respiratoria. Bien, entonces aquí está el grupo de los hipnóticos. Ya habíamos visto al sevoflurano, el derivado del flúor, a los hipnóticos intravenosos como la ketamina, el propofol, el midazolam. Finalmente, si combinan ambos, están haciendo un tipo de anestesia que se llama balanceada. Ahora, estos hipnóticos no olviden que debían tener la función de generar pérdida de la conciencia, amnesia, etc. A esto hay que agregarle relajantes neuromusculares, que en el capítulo de neurología seguramente lo trabajan un poco más amplio, pero en general vamos a ver solo el enfoque de farmacología de los anestésicos. Pueden ser despolarizantes o no despolarizantes. En ambos casos el resultado va a ser el mismo, un tipo de parálisis flácida. Es decir, lo que a nosotros nos interesa es que el diafragma se paralice para que genere una depresión respiratoria, ¿cierto? Por supuesto que estos pacientes van a necesitar una intubación endotraqueal. Los fármacos, el fármaco despolarizante que todavía tiene algunas indicaciones es la succinilcolina, pero el no despolarizante, ahí está. Puede ser rocuronio, becuronio, pancuronio, que son probablemente los que se usan más. Les decía, en ambos casos deben llegar a la parálisis de tipo flácida. Los no despolarizantes, los de abajo, llegan de frente, pero los despolarizantes, antes de ir hacia la parálisis, generan espasmos musculares. ¿Ok? Contracciones, mini contracciones. Y posteriormente terminan siempre en una parálisis flácida. La succinilcolina es un fármaco que dura aproximadamente
un tiempo de duración aproximado de 5 minutos. Tiene corto tiempo de duración. Casi no se usa mucho ya en el proceso anestésico. Principalmente se usa en la inducción para hacer la intubación. En el momento de la intubación el paciente tiene que estar relajado, entonces se usa un relajante neuromuscular potente como la succinilcolina, que dura muy poquito tiempo y con eso tiende a relajarse para poder intubar. ¿Ok? El rocuronio, becuronio y pancuronio tienen un tiempo de duración aproximado de 30 minutos. El pancuronio incluso puede durar un poquito más, puede llegar a veces hasta 1 hora en promedio. Pero los demás, rocuronio, bencuronio, etcétera, unos 30 minutos de duración como relajantes neuromusculares. ¿Ok? Finalmente, estos fármacos también llevan a la parálisis flácida, pero tienen como complicación la depresión respiratoria. ¿Ok? Depresión respiratoria. Bien, esto con los relajantes neuromusculares. Y el otro grupo farmacológico corresponde a los analgésicos. Los analgésicos que se usan más en cirugía son los opioides u opiáceos. ¿Por qué? Por su alta potencia analgésica. Acá los fármacos que más se usan son los derivados de la morfina. ¿Y cuáles son? Sobre todo el fentanilo y el remifentanilo. ¿Ok? Son derivados de la morfina, de alta potencia en cirugía. Muy bien, la combinación de estos tres grupos farmacológicos, hipnóticos, relajantes neuromusculares y analgésicos, generan una anestesia que cumple los objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos? Pérdida de la conciencia, amnesia. No debe recordar necesariamente la parte traumática de su cirugía un paciente, ¿no? Pérdida de la conciencia, que por cierto debe ser reversible. ¿Qué más? Relajación neuromuscular y analgesia. Muy bien. Bien, con eso terminamos la revisión teórica, el repaso teórico de anestesiología.